Profesor, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Si bien es cierto, hoy voy a explicarles sobre las áreas del laboratorio clínico. Si bien es cierto, existen 6 áreas muy importantes que existen en el laboratorio, que son la anatomía patológica, la inmunología, el banco de sangre, la microbiología, la bioquímica y la hematología, ¿no? Bueno, pero antes de entrar a cada uno de de esas áreas del laboratorio, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ver el antes, el durante y el después. Si bien es cierto, cada profesional técnico en laboratorio tiene que saber eh, cómo ingresar a un establecimiento, cómo estar dentro de un establecimiento y cómo salir. También cómo tratar al paciente antes, durante y después, en la etapa preanalítica, en la etapa analítica y en la posanalítica. Si bien es cierto, cada uno de los pacientes tiene que pasar primero por consulta general con un médico. El médico, de acuerdo a las sintomatologías o a lo que tenga el paciente, el médico va a dar la orden o una solicitud en el cual va a indicar todos los datos que él necesite, ¿no? Ya sea las diferentes dolencias o las diferentes cosas que él pueda tener, que el paciente pueda tener. Si bien es cierto, el paciente tiene que estar en una sala de espera en donde se sienta cómodo, no tenga estrés y pueda estar tranquilo, ¿no? Bueno, dicho eso, si bien es cierto, cada uno de los técnicos en laboratorio tienen que tener en cuenta que primero está la bioseguridad, ¿no? Tener el EPP correspondiente y que el paciente también se sienta cómodo al pasar a la sala de las muestras, ¿no? Bueno, dicho eso, no olvidar que tienes que tener siempre a la mano tu alcohol en gel para poder hacer la asepsia correspondiente después de cada una de las pruebas, ¿no? Ya sea las diferentes pruebas que puedas tener, hacer la asepsia correspondiente y para cada una de las pruebas que tienes que hacer, pues cambiarte de guantes. Bueno, dicho eso, tenemos que empezar con la microbiología. Bueno, es el estudio de los organismos, de los microorganismos, ya sean bacterias, hongos, parásitos y otros agentes como son los virus, ¿no? Como en este caso el COVID-19. Los exámenes que se puede tener ahora pues son los flujos vaginales, las secreciones uretrales, los urocultivos, la parasitología, el coprocultivo y otros, ¿no? Bueno, si bien es cierto, ahorita le voy a dar algunas indicaciones del urocultivo, o en este caso, pues las muestras de orina comúnmente, ¿no? Que el médico normalmente les da pues a las mujeres porque en cierta forma son las que más tienen itus, ¿no? O en este caso infecciones del tracto urinario. Si bien es cierto, el médico les va a dar la orden de acuerdo a las dolencias que la paciente pueda tener. Con esa orden o con esa receta médica, la paciente tiene que ir a farmacia, recoger sus insumos, en el cual les van a dar pues guantes, el envase de orina y de todas maneras se tiene que venir pues con papel higiénico, ¿no? Bueno, al acercarse la paciente al laboratorio, pues lo que tiene que hacer un técnico en laboratorio es hacer la parte preanalítica, preguntarse sus datos, preguntar cómo está, qué es lo que le duele. Y en la etapa analítica, pues, sacar su muestra, ¿no? Si bien es cierto, en urocultivo le van a dar una muestra para sacar su prueba de orina, se tiene que indicarle a la paciente que el envase tiene que estar siempre sellado y que el instante que va a sacar la muestra de orina, pues recién lo abra y recién deposita. La muestra se saca, es la primera orina de la mañana, y bien te levantas de tu cama o de tu dormitorio.
Si bien es cierto, la paciente tiene que lavarse las partes que la paciente tiene que desechar la primera parte de la orina y después de eso abrir el envase herméticamente cerrado o estéril y depositar más o menos hasta la mitad, ¿no? Que son más o menos entre 50 o 60 ml del envase. Después de eso sellarlo y botar la parte que queda de la orina en el organismo, ¿no? Poner el envase en una bolsa o en un buen recipiente para poder llevarlo posterior al centro de salud o a donde le han pedido la muestra, ¿no? Bueno, eso sería más o menos a grandes rasgos el tema de la muestra de orina. Bueno, siguiendo con las otras 5 áreas que me faltan, sería la anatomía patológica, que estudia los microorganismos y micros y macroorganismos, ¿no? Dentro de ellos están la microscopía y la macroscopía. La microscopía que normalmente lectura virus con un microscopio electrónico, lo cual no es visible a simple vista, para poder ver qué tipos de microorganismos están dentro de la enfermedad, ¿no? Y la macroscopía que se puede ver con las lentes de un microscopio óptico en este caso, ¿no? También tenemos el banco de sangre, el banco de sangre no es más que el almacenamiento de la sangre para estar refrigerada para las personas que en este caso tengan pérdidas de sangre, ya sean gestantes, puérperas, personas que estén en operaciones o que han perdido demasiada sangre. Pero no solo se almacena en el banco de sangre sangre, también se almacena plasma y se tiene que, para almacenar esa sangre, pues se tiene que hacer diferentes pruebas, ya sea para hepatitis, para VIH, para sífilis y también en algunos casos para el COVID. Ahora, las muestras que se tienen que sacar ya son con algunos reactivos y pretest, ¿no? También, siguiendo con las otras áreas, tenemos la bioquímica, que estudia la composición química de los seres vivos. Los exámenes que se pueden hacer son en sangre, en cabello, en saliva, en heces, en orina, en suero, plasma y células sanguíneas, ¿no? También dentro de ellos están los macronutrientes y los micronutrientes. Bueno, la bioquímica, ¿qué más o menos se refiere? Y aquí está más o menos detallado, pues dependiendo al ADN de padre e hijo, por ejemplo. Dentro de los cuales también tenemos las áreas que están la inmunología, que estudia los procesos propios del sistema inmunitario, que son los leucocitos, los eritrocitos, los trombocitos, las pruebas que normalmente se sacan en inmunología son pues los rapid test, ¿no? Que son la prueba de sífilis, la prueba de VIH, la prueba de COVID también, que en este caso está. Bueno, siguiendo con las áreas del laboratorio, tenemos como último la hematología, ¿no? La hematología es el estudio de los diagnósticos de las enfermedades que afectan principalmente en la sangre, ¿no? Ya como son la anemia, la leucemia, los linfomas, las alteraciones del número de leucocitos, que tiene que ver mucho más que, por ejemplo, en hematología con anemia, que normalmente se saca para los niños, ¿no? Para ver el tema de cuánto de hemoglobina tiene, para ver si está bien de hemoglobina o qué es lo que está pasando, ¿no? Normalmente lo que se utiliza en casi en la mayoría de las áreas son pues los tubos de ensayo, los algodones, las torundas, el alcohol de 70, los rapités, una centrífuga y muchas otras que a lo largo de todo este proceso vamos a ir utilizando, ¿no? Creo que eso es todo y muchas gracias.